Y voy a, a dividir el mensaje solo en dos partes. La primera es pautas para nuestro amor a Dios y al prójimo. Y como es un pasaje tan amplio que abarca en realidad desde el versículo 22 del capítulo 20 hasta el 19 del 23, esta parte, todo este texto se conoce como el libro del pacto. Y todo lo que contiene son muchas leyes dadas por Dios que tienen que ver con dos temas generales: la adoración a Dios y la responsabilidad social. Toda esta sección contiene pautas básicas en cuanto a cómo Dios quiere que su pueblo lo adore o se relacione con Él, y también en cuanto a cómo Dios quiere que nos relacionemos con los demás, que amemos al prójimo en nuestro diario vivir. Son pautas concernientes a nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. Y son maneras más concretas o detalladas de poner en práctica alguno o algunos de los 10 mandamientos. Y debido al tamaño de esta sección y al hecho de que varias de estas leyes tenían que ver con el estilo de vida de una sociedad que era 100% agrícola y ganadera, o sea, con situaciones causadas por animales, por pozos, por la pérdida de cosechas, etcétera, solo voy a leer y explicar las más importantes y que siguen siendo relevantes para nosotros. Pero antes de adentrarnos en el texto, permítanme mencionar una implicación muy importante que este pasaje nos muestra y que debemos tener siempre presente en nuestra vida. No es casualidad que este libro del pacto empieza hablando de la adoración a Dios en los versículos 22 al 26 del capítulo 20, y que fue de lo que hablamos la semana pasada. Y también termina hablando de la adoración a Dios en el capítulo 23 desde el 13 al 19, donde Dios nos prohíbe mencionar el nombre de otros dioses y donde se describen las fiestas anuales que todo israelita debía celebrar cada año como parte de esa adoración a Dios. Y en medio de esos dos extremos y a lo largo de todo el pasaje aparecen las numerosas pautas para la convivencia social justa de los israelitas en su vida cotidiana, pero también aparecen otras pautas que tienen que ver con el culto a Dios. En otras palabras, la estructura de este libro del pacto, de este pasaje, de estos 3 capítulos, la manera en la que Dios decidió que se escribiera, nos muestra que lo secular y lo sagrado están entrelazados, que no los podemos ni los debemos separar, porque para Israel no había una separación entre lo secular y lo sagrado, ya que la ley que Dios les dio abarcaba todos los aspectos de su vida. Y eso también es cierto para nosotros el día de hoy. Y de hecho es más cierto para nosotros a la luz de pasajes como Colosenses 3:23. Vean cómo dice ahí: todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿De qué está hablando ahí? De todo. Todo lo que hagan, háganlo como para quién, para el Señor y no para los hombres. Así que nunca pensemos que algo cotidiano, como ir a comprar mandado o ver un programa de televisión, o algo que involucra dinero, como hacerle un préstamo a un hermano en la fe, es algo secular, es algo no tan espiritual. Mientras que lo que hacemos el domingo aquí en la iglesia, eso sí es muy espiritual, o lo que hacemos en un grupo de casa o en un curso evangelístico. La verdad es que todo en nuestra vida debe ser hecho como parte de nuestra adoración a Dios, y de eso vamos a hablar
en este mensaje. Vamos a meternos ahora a algunas de esas pautas que Dios le dio a su pueblo para que convivieran de una manera socialmente justa o demostrando amor al prójimo. La primera pauta que Dios les da en los versículos 21, 1 al 11, tiene que ver con los esclavos israelitas o hebreos. Vean conmigo solo los primeros 3 versículos del capítulo 21. Estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al séptimo saldrá libre sin pagar nada. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Y tal vez aquí se pregunten, ¿por qué empezó el Señor este importante conjunto de leyes con una ordenanza acerca de la esclavitud y no con algo más importante como el homicidio? Si consideramos el contexto del libro, la razón es muy obvia. Los israelitas habían sido esclavos en Egipto y todavía tenían muy fresca en su memoria la dura servidumbre que habían padecido en Egipto por siglos, por 4 siglos, porque hacía solo 3 meses que el Señor los había sacado de Egipto. Y aprovechando que su liberación era tan reciente, lo primero que Dios les ordena es que ellos jamás deben tratar a un conciudadano, por más pobre que éste sea, de la cruel manera como a ellos los trataron en Egipto. Y más adelante les da otra ley que también tiene que ver con su experiencia en Egipto y con el trato a personas vulnerables. Vean cómo 2 veces les dice casi lo mismo. En el capítulo 22, versículo 21 y en el capítulo 23, versículo 9. Los voy a leer. 22, 21. Al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Y luego en el 23, 9. No oprimirás al extranjero, porque ustedes conocen los sentimientos del extranjero. Y aquí ustedes también fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Aquí Dios les está diciendo, no los trates mal a los extranjeros, porque tú ya sabes lo que se siente, no nada más ser extranjero, sino que te traten mal cuando eres extranjero. Y el objetivo de estos pasajes es precisamente mostrarnos cómo tratar a los más desposeídos y necesitados de la sociedad. Y creo que una pregunta pertinente para nosotros es, ¿cómo tratamos a los migrantes con los que llegamos a tener contacto? Y otra pregunta sería, no nada más cómo los tratamos, porque a lo mejor nunca hablamos con ellos, pero ¿cuál es nuestra actitud cuando los vemos? ¿Es por lo general una actitud que refleja el carácter de Dios o una actitud que refleja mi carácter y mis preferencias? La siguiente sección, ahí en el capítulo 21, desde el 12, versículo 12 hasta el final del capítulo 21, son leyes acerca de la violencia y empieza con ofensas que son violaciones del 6º mandamiento. ¿Se acuerdan cuál era el 6º mandamiento? No matarás. Y lo más notable aquí es que Dios hace una distinción entre el homicidio no intencional o accidental y el homicidio intencional y premeditado, para el cual el castigo siempre es la pena de muerte, mientras que para el homicidio no intencional, Dios le permite al homicida huir a una ciudad de refugio y seguir viviendo. Vean conmigo el versículo 12 al 14 del capítulo 21. El que hiera de muerte a otro ciertamente morirá, pero si no estaba al acecho, sino que Dios permitió que cayera en sus manos, entonces yo te señalaré un lugar donde pueda refugiarse. Sin embargo, si alguien se enfurece contra su prójimo para matarlo con alevosía, lo tomarás aún de mi altar para que muera. Y esto es algo que Dios ya había revelado desde los días de Noé,
en Génesis capítulo 9, versículos 5 y 6, cuando había dicho esto: de la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. Vean cuántas veces dice que pedirá cuenta. A cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Por ser portadores de la imagen de Dios, la vida de todo ser humano es sagrada. Y por eso Dios prohíbe y castiga el homicidio. Y hasta a los animales les va a pedir cuenta por quitarle la vida a un ser humano. Solo Dios, que es quien la da, le puede quitar la vida a un ser humano. El trato hacia los padres también es muy prominente en esta sección. Vean el versículo 15 y el versículo 17. El 15 dice así: el que hiera a su padre o a su madre ciertamente morirá. Y el 17, el que maldiga a su padre o a su madre ciertamente morirá. Y según los expertos, herir en el versículo 15 en realidad se refiere a matar. Y eso nos indica que Dios está instruyendo a su pueblo en cuanto al homicidio en la sociedad en general, pero también en cuanto al homicidio dentro del contexto familiar. Y en los versículos 21 al 28 vienen varias leyes encaminadas a promover el trato justo y compasivo hacia tres clases de personas que eran las más débiles o vulnerables de la sociedad: los extranjeros, de quienes ya hablamos, las viudas y huérfanos, y los pobres. Y con respecto a las viudas y huérfanos, Dios les da su ordenanza en el versículo 22. Estamos en el capítulo 22, versículo 22. Y además de darles ahí su ordenanza, ahorita la voy a leer, enseguida, inmediatamente después, les da una terrible advertencia. Vean conmigo, versículos 22 al 24. A la viuda y al huérfano no afligirán. Si los afliges y ellos claman a mí, ciertamente yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira y a ustedes los mataré a espada, y sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. ¡Qué tremendo! No puede haber una advertencia más grave o más severa que esta en todo el universo, porque es Dios mismo el que declara que su ira arderá contra todo aquel que aflija a una viuda o a un huérfano, y que Él mismo los va a matar a espada. Y como es imposible escapar de la ira o de la espada de Dios, uno pensaría que a los israelitas ni siquiera les pasaría por la cabeza afligir a las viudas o a los huérfanos para no tener que vérselas con Dios. Pero ¿saben cuál fue la triste realidad? Que en muchos de los libros proféticos leemos pasajes donde Dios acusa a su pueblo específicamente de violar estos mandamientos, de no afligir a la viuda y al huérfano. No les importó la advertencia. Vean, por ejemplo, Jeremías, capítulo 7, versículos 5 al 7. Porque si en verdad enmiendan sus caminos y sus obras, si en verdad hacen justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimen al extranjero. Fíjense cómo aquí está hablando de todo lo que abarca este libro del pacto que estamos viendo, no nada más de la viuda y del huérfano. Si no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derraman sangre inocente en este lugar, ni andan en pos de otros dioses para su propia ruina, entonces haré que moren en este lugar, en la tierra que di a sus padres para siempre. ¿Por qué les dice eso el profeta Jeremías?
porque estaban violando todo lo que les había dicho en este libro del pacto de Éxodo 21 al 23. Todo lo estaban violando. ¿Y saben cuáles fueron las consecuencias? Exactamente lo que les advierte aquí en Éxodo. Los mató a espada por medio de Babilonia y destruyó completamente su ciudad. Y luego en los versículos 25 al 27, Dios ordena que si alguien le presta dinero a su pueblo, a los pobres entre ellos, que no sea usurero con el pobre, o sea que no le cobre interés. Y además que si el prestamista toma en prenda el manto de su prójimo, que se lo devuelva antes de ponerse el sol para que tenga con qué abrigarse durante la noche. Estas tres leyes resaltan algo que hemos visto a lo largo de todo el libro de Éxodo, que Dios ama profundamente a su pueblo y porque es compasivo y clemente, Él los va a proteger contra cualquier abuso, incluyendo el abuso de otros israelitas. El pueblo de Dios no debe mostrar ninguna señal de que se están volviendo como los egipcios que tanto los oprimían. Y esto debe ser cierto tanto en la manera en la que adoran a Dios, pero también en la manera en la que tratan a los más vulnerables entre ellos. Y luego, en la primera parte del capítulo 23, versículos 1 al 9, aparece un último conjunto de leyes de responsabilidad social, el cual se enfoca primordialmente en asuntos de justicia legal. Los versículos 1 al 3, junto con el 6 al 8, son ordenanzas que tienen que ver con el 9º mandamiento. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Ahorita voy a leer algunas de esas. ¿Y por qué tienen que ver con el 9º mandamiento? Porque tienen que ver con dar testimonio en un juicio. En los primeros 3 versículos de ese capítulo 23, Dios prohíbe dar falso testimonio para apoyar a alguien que es culpable, prohíbe testificar del lado de la mayoría para pervertir la justicia y prohíbe ser parcial al pobre o apoyarlo solo porque es pobre, aunque esté mal. Vean conmigo los primeros 3 versículos. No propagarás falso rumor. No te concertarás con el impío, que quiere decir con el culpable, para ser testigo falso. No seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Tampoco serás parcial al pobre en su pleito. Aquí Dios nos llama a nunca ceder a la presión social que ejercen las mayorías. En otras palabras, nos llama a hacer lo que está bien, aunque no se sienta bien, o aunque la mayoría nos aborrezca y nos rechace. Y la ordenanza de no ser parcial al pobre nos muestra la justicia perfecta de Dios, porque mostrar favoritismo al pobre sería tan injusto como abusar del pobre. De hecho, en Levítico 19:15, Dios repite y amplía esta misma ordenanza. Vean cómo dice ahí: no harás injusticia en el juicio y no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Y en el versículo 7, que es lo opuesto del versículo 1, Dios prohíbe dar falso testimonio con el fin de que el impío o culpable parezca inocente. Eso es lo que decía el versículo 1. No hay que dar falso testimonio para que el culpable parezca inocente. Y en el 7 prohíbe dar falso testimonio y haga parecer como culpable al que sí es inocente. ¿Y saben cuál era una razón común para dar ese falso testimonio y para pervertir la justicia? Y era una razón común tanto en el mundo antiguo, pero sigue siendo una razón muy común en nuestros días y se practica mucho aquí en nuestro país. ¿Y saben qué es? El soborno, la mordida, la mochada.
o como le quieras llamar. Vean lo que dice Dios. La justicia de Dios, dice el versículo 8, no aceptarás soborno, porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras del justo. La justicia de Dios no tiene precio. Y si Él nos llama a vivir reflejando esa justicia, defendiendo esa justicia, nosotros tampoco debemos tener precio. Y aunque el texto no lo menciona, es obvio que así como no podemos aceptar soborno, tampoco podemos dar soborno para comprar el favor de empleados del gobierno o empleados de una empresa o de cualquier otra persona para recibir algún beneficio económico. Recuerden que los que somos de Cristo vivimos bajo estándares más elevados que estas leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Y un versículo que nos muestra el nivel de integridad al que Dios nos llama es 2 de Corintios 8:21. Vean cómo dice: pues nosotros los cristianos nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. ¿Saben qué quiere decir esto? Y ahí tiene razón un dicho que oímos aquí en nuestro país. Quiere decir que no hay que hacer cosas buenas que parecen malas. Los versículos 4 y 5 se tratan de situaciones en las cuales a un israelita Dios le manda hacer algo fuera de lo ordinario para ayudar a otro israelita que era su enemigo. Vean cómo dice: si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, que a lo mejor a ti te cae bien, pero tú a él no le caes nada bien, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Lo que buscan estas ordenanzas es el bien no de los animales, sino de los enemigos, lo cual demuestra que no es solo en el Nuevo Testamento donde Dios nos manda a amar a nuestros enemigos. ¿Saben en qué se basan los que creen eso? Que solo en el Nuevo Testamento viene esa enseñanza. Se basan en algo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 43. Ahí dijo: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero lo cierto es que el Antiguo Testamento nunca dice que alguien deba aborrecer a su enemigo. Lo que el Señor Jesús estaba haciendo con sus declaraciones cuando decía: ustedes han oído que se dijo, o como dice la Reina Valera, oísteis que fue dicho. Lo que el Señor estaba haciendo cuando dijo esas cosas no era corregir el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento también es la palabra infalible de Dios. No tiene errores y por lo tanto no necesita ninguna corrección. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús? ¿Saben qué estaba haciendo? Corrigiendo las interpretaciones incorrectas de los fariseos y de los escribas que le habían agregado cosas al Antiguo Testamento, que habían empezado a enseñar desde siglos atrás cosas que Dios nunca había enseñado en su palabra. Y lo que sí hizo el Señor Jesús, como ya lo dije antes, fue subir el nivel de las leyes morales del Antiguo Testamento. Y por eso ahí enseguida, en Mateo 5, 44 y 45, declaró esto: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. A eso nos llama el Señor. Y regresando a los versículos 4 y 5 de Éxodo 23,
que hablan de ayudar incluso a nuestros enemigos, hacer eso, porque a lo mejor se preguntan, ¿pero por qué pone eso en medio de otras leyes que hablan de decir la verdad, ser imparcial, no hacerme para un lado, no hacerme para otro? ¿Por qué de repente mete ahí que ayude a mis enemigos? Pues porque ayudar a los enemigos es tratarlos con imparcialidad. De hecho, eso es un ejemplo muy impactante de la imparcialidad con la que Dios nos llama a tratar a todo mundo. No nomás a los que nos caen bien o a los que nos han hecho favores y les debemos ese favor. Y lo que Dios le está enseñando aquí a su pueblo en toda esta sección es que los israelitas deben tratar con justicia y amor a todos los que viven entre ellos, sin excepción, a sus conciudadanos, ya sean pobres o ricos, a sus enemigos e incluso a los que no son israelitas de nacimiento. Como la nación santa y el reino de sacerdotes que Dios los ha llamado a ser, ellos no deben oprimir a aquellos a quienes les deben reflejar el carácter de Dios. Y nosotros, por el inconmovible amor que Dios nos ha derramado, por la fe en la obra de Cristo, nosotros también somos parte de la nación santa y del reino de sacerdotes que Dios ha levantado para sí mismo. Pero ¿saben qué? Somos más que eso. Vean cómo se nos declara en 1 de Pedro 2, 9 al 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, igual que los israelitas, pero ahora vean más. Pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego termina con estas preciosas palabras. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Ustedes que no habían recibido misericordia, pero que ahora han recibido misericordia. Y eso nos debe llevar a preguntarnos, ¿estamos viviendo de manera congruente con lo que ahora somos en Cristo? ¿Estamos reflejando el carácter y anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? No nada más con nuestros labios, sino con nuestra manera de vivir. Estamos creciendo en nuestra obediencia a todas las ordenanzas de la palabra de Dios, a todos los mandamientos, incluso aquellos que nos resulta muy difícil obedecer, como amar a nuestros enemigos, hacer bien a los que nos aborrecen, bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos insultan. En otras palabras, estamos demostrando que amamos y adoramos a Dios, no solo mediante nuestra participación en actividades religiosas, sino también mediante la manera en la que amamos y tratamos a todos los que nos rodean. Recordemos que ese es el propósito para el cual Dios nos redimió de la esclavitud al pecado. Así como a Israel lo redimió para ese propósito también de la esclavitud en Egipto. Y en el resto del mensaje, eso es todo lo que voy a cubrir del texto, pero en el resto del mensaje les voy a hablar ahora de 3 aspectos que nos van a ayudar a amar más a Dios y a obedecer su ley. Nos van a ayudar a poner en práctica todo esto que acabamos de ver. Y el primer aspecto que quiero mencionar es el orden en el cual Dios hace las cosas. Y algunas de las cosas que voy a mencionar ya las hemos dicho anteriormente. Tal vez ya las sabemos, pero se nos olvidan. Así que pongan mucha atención. El orden en el cual Dios hace las cosas. Lo primero que debemos tener siempre presente
para crecer en nuestro amor por Dios, en nuestro entendimiento de la ley de Dios y en nuestra obediencia a esos mandamientos, es cómo actúa o cómo interactúa Dios con su pueblo. Debemos entender el orden entre los indicativos de Dios y los imperativos de Dios. ¿Qué son los indicativos de Dios? Los indicativos de Dios son las cosas que Dios hace y por las cuales ahora nosotros somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Los indicativos es lo que Dios hace y lo que Dios nos da. Y los imperativos son todos los mandamientos, lo que tenemos que hacer. En los dos mensajes anteriores, tanto el pastor Edgar como yo, resaltamos el hecho de que Dios primero redimió a Israel de la esclavitud en Egipto y luego, cuando ya los había redimido, les dio su ley en el monte Sinaí. Y eso nos enseña que los imperativos siempre son una consecuencia o un resultado de los indicativos. Dios redimió a su pueblo antes de que ellos obedecieran su ley, porque cuando los redimió todavía ni les había dado la ley. Más bien, pongan atención a esto, su obediencia del pueblo era lo que se esperaba de ellos como consecuencia de haber recibido la liberación de Dios, no como una condición para obtener esa liberación. Voy a repetir eso. La obediencia de los israelitas era lo que Dios esperaba de ellos como consecuencia de haber sido liberados por Dios, no como una condición para obtener esa liberación. Al entender este patrón entre indicativos e imperativos que aparece a lo largo de toda la Biblia, vamos a poder ver la gracia del Evangelio aún en pasajes que solo contienen mandamientos de Dios, como el que nos ocupa esta mañana. Y además, el hecho de que Dios redimió a Israel y nos redimió a nosotros por la fe en Cristo, significa que nos rescató, nos compró, pagando un precio altísimo por nuestro rescate, un precio que le costó derramar su propia sangre. Así lo dice Primera de Pedro 1, 18 y 19. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Así nos redimió. Por lo tanto, ahora le pertenecemos, somos de Él. Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo y tiene todo el derecho a decirnos cómo relacionarnos con Él y cómo relacionarnos con el prójimo. Y es precisamente por medio de su ley que nos explica cómo relacionarnos con Él, que es cómo adorarlo y amarlo, y cómo relacionarnos con el prójimo, que es cómo amar al prójimo. Por eso es que en sus leyes vemos que hay una dimensión vertical, la que tiene que ver con nuestra relación con Él, con nuestra adoración a Él, pero también vemos que hay una dimensión horizontal, todo lo que tiene que ver con nuestro amor al prójimo. Así que recuerden siempre ese orden. Dios primero obra a nuestro favor, primero nos redime, nos rescata, nos salva, nos justifica, nos reconcilia y por pura gracia lo hace, por puro amor. Y nos da todo lo que ahora tenemos en Cristo. Y luego, en base a eso que Él ya hizo y que ya nos dio, nos da los imperativos, que son sus mandamientos y sus leyes. Eso siempre ténganlo muy presente. Segundo aspecto, su gracia, y siempre que hable de su gracia piensen en su amor, porque su gracia brota de su amor. Su gracia o su amor es la principal motivación que nos mueve a amarlo y a obedecerlo y tener
esto siempre presente nos va a ayudar. Miren, los 3 temas principales de todo el libro de Éxodo son estas 3 palabras: redención, adoración y ley. Todo Éxodo se trata de redención, adoración y ley. Y recordar eso nos va a ayudar a no cometer el error de ver la ley o de tratar de guardar la ley de manera aislada, divorciada de la redención y de la adoración. Porque Cristo nos redimió para poder adorarle y nos da la ley para saber cómo adorarle. Así que de aquí en adelante, hermanos, siempre que lean cualquier mandamiento de la ley de Dios, siempre que lean un pasaje como el que vimos hoy, que contiene puros mandamientos, recuerden que antes de darnos esos mandamientos, el Señor ya hizo algo maravilloso por nosotros y lo hizo solo por gracia, como una demostración de su infinito amor. Nos redimió de la esclavitud al pecado, nos perdonó y nos salvó de la ira venidera, nos justificó, nos reconcilió, nos adoptó como hijos e hijas amados. Todo eso ya lo hizo. Y por eso es que nos llama ahora a adorarle y a obedecerle. Nos da todos sus mandamientos para que nuestra obediencia sea parte de nuestra adoración a Él. Porque ¿saben en qué consiste la adoración? Y esto lo dice Rick Warren. La adoración en realidad consiste en vivir para agradar a Dios, para agradarle en todas las áreas de nuestra vida. La adoración consiste en entregarnos completamente a Él. Y recordar eso será siempre nuestra más grande y poderosa motivación para amarlo. Recordar que Él nos amó antes de pedirnos que lo obedeciéramos y nos amó con un amor que no alcanzamos a comprender. ¿Y por qué debemos recordar ese amor siempre? Porque como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, nuestro amor por Él, que brota de su amor por nosotros, siempre va a producir obediencia a Él. Nuestro amor por Él siempre va a producir en nosotros obediencia a Él. Eso lo vimos en Juan 14:15, que lo leí la semana pasada, pero ahora les voy a leer Juan 14:23. Si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Si lo amamos, porque Él ya nos redimió, nos salvó, nos ayudó, nos justificó y todo lo demás. Si lo amamos porque Él nos amó tanto, antes de que nosotros lo amáramos, eso nos va a mover, nos va a motivar a obedecerlo, a adorarlo por medio de la obediencia a todos sus mandamientos. ¿Y por qué es así? ¿Saben por qué es así? Porque no es posible amarlo sin obedecerlo. Si lo amas, lo vas a obedecer. Pero ¿saben que sí es posible y bien peligroso? Sí es posible, en parte, obedecerlo sin amarlo. ¿Saben quién lo hacía todo el tiempo? Los fariseos. Pero no nada más debo decir los fariseos. Yo lo he hecho. Tú lo has hecho. A veces obedecemos a Dios nada más porque nos conviene, no porque lo amamos. Y si olvidamos todo esto, si lo que nos motiva a amarlo no es su amor, su redención, su salvación y todo lo que nos ha concedido en Cristo, ¿saben qué vamos a hacer? Lo que nos va a motivar a amarlo, si no es eso, van a ser otras motivaciones legalistas que simplemente van a ser temporales y que no van a producir un gran cambio en nosotros. Y en relación a esto, Bryan Chapell dijo lo siguiente, y esta frase va a aparecer ahí arriba: puesto que el amor de Dios es la tierra en la que nuestro amor por Dios crece, identificar su gracia o su amor en toda la Escritura es de suprema utilidad.
ya que la exaltación regular del Evangelio, ¿a qué se refiere con la exaltación regular del Evangelio? La exaltación regular de su amor en Cristo es lo que enciende el amor por Dios en los corazones de los creyentes. Y el tercer aspecto que les pido que siempre recordemos es que su gracia y su amor no solo van a ser nuestra principal motivación para amarlo y obedecerlo, sino que también nos van a dar el poder para guardar su ley. Cuando meditamos en la gracia y en el amor, que siempre hacen posibles los indicativos de Dios en nuestras vidas, ¿y qué dijimos que son los indicativos? Lo que ahora somos en Cristo, lo que Él hizo por nosotros para darnos todo lo que nos ha dado. Cuando meditamos en eso y vemos esa gracia del Evangelio, ¿saben qué sucede? Que nos damos cuenta que esa gracia del Evangelio tiene poder para estimular en nosotros un creciente amor por Dios que a su vez nos da el poder para vivir conforme a su palabra. Nos da el poder para guardar su ley. Y por eso debemos tratar de identificar la gracia del Evangelio en toda la Biblia, porque esa gracia va a llenar nuestros corazones con más y más razones para amarlo. Y ese amor se convierte en la fuerza principal que nos impulsa a obedecerlo. ¿Por qué? Porque hay otro factor a nuestro favor. Hay otra persona maravillosa a nuestro favor. Porque ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. Y Él es como Cristo. Él siempre nos conduce a Cristo, nos transforma a la semejanza de Cristo, nos recuerda las enseñanzas de Cristo. Y al estar meditando en el amor y en la gracia de Cristo, el Espíritu Santo va a usar eso para darnos el poder de obedecer siempre a Cristo. Su amor por nosotros, comprender ese amor por nosotros, que el Espíritu Santo nos ayuda a irlo comprendiendo cada vez más, es lo que Pablo oró que Dios le concediera a los Efesios, en Efesios 3, desde el 17, desde la segunda parte del 17 al 19. Véanlo ahí conmigo. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Necesitamos comprender cada vez más cuánto nos ha amado Dios. Todo lo que implican, todo lo que abarcan, todo lo que significan esos indicativos de lo que Él ya hizo por nosotros y de lo que ahora somos y tenemos en Cristo. Porque todo lo que ahora somos y tenemos en Cristo, ¿saben de dónde viene? De su gracia, de su infinito amor. Y al irlo comprendiendo cada vez más, ese amor nos va a impulsar, como dice Pablo en 2 de Corintios 5:14, pues el amor de Cristo nos apremia, nos controla, nos impulsa. Es nuestro motor para vivir en obediencia, en una adoración que abarca toda nuestra vida. Así que, en conclusión, este libro del pacto, que son los capítulos 21 al 23, y todo el libro de Éxodo, nos muestra que Cristo nos redimió para que lo adoremos con toda nuestra manera de vivir. Y lo adoramos cuando nuestra manera de vivir es en obediencia a su ley. Y la esencia de su ley es amarlo a Él con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, fíjense lo que acabo de decir. ¿Qué nos enseña este texto?
¿Qué nos enseña Éxodo? ¿Qué nos enseña de hecho toda la Biblia? Que nos redimió por pura gracia. ¿Para qué? Para que lo adoremos en toda nuestra manera de vivir. Y lo adoramos cuando vivimos conforme a su ley. Y la esencia de su ley es que lo amemos a Él con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, ¿para qué nos redimió? Nos redimió para amarlo con todo nuestro ser y para amar a todos los demás como a nosotros mismos. Para eso nos redimió. Así que eso debe cambiar para siempre nuestra actitud hacia la ley de Dios. Y ya nunca la debemos ver como algo negativo, como una carga que no podemos llevar. ¿Saben cómo debemos ver los mandamientos de Dios? Como algo hermoso, como la manera en la que Dios nos permite ahora amarlo, obedecerlo, adorarlo, glorificarlo. Y esto nos ayuda a creer que sí podemos obedecerla. ¿Por qué? Porque el profundo amor de Cristo, ya vimos que nos da la motivación y el poder para guardar su palabra. Y Él vive en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Así que adorémosle, viviendo en una creciente obediencia a su ley en todas las áreas de nuestra vida, pero principalmente en nuestro amor al prójimo, en nuestro trato a los demás. Y voy a terminar con una aplicación sencilla. Los voy a animar a que apliquen este mensaje de esta manera, aunque lo pueden aplicar de otras que ya se han mencionado. Pero esta es una sencilla, que para algunos tal vez no les va a parecer sencilla. Los animo a que piensen en un hermano o en una hermana en la fe, un conciudadano del cielo suyo, con quien te es difícil obedecer algún mandamiento relacionado a amarlo a Él como a ti mismo. En otras palabras, piensa en alguien a quien se te dificulta amar, obedecer lo que Dios te dice en tu relación con Él. Y esa dificultad puede ser que batallas para perdonarlo por una ofensa que te hizo, o puede ser que batallas para tú pedirle perdón por algo que tú le hiciste a Él. Esa dificultad puede ser no ayudarlo o animarlo cuando Él necesita algo, no exhortarlo en algo que necesita ser exhortado, o incluso puede ser algo tan sencillo como no orar por Él. ¿Por qué? Porque lo traes atravesado o atravesada. Bueno, piensa en él o en ella. Y luego piensa en el gran amor o la gracia que Dios tuvo para contigo cuando tú eras mucho más difícil de amar que lo que él o ella es para ti. ¿Y cómo te amó Cristo? Y permite que el poder de ese amor que Cristo tuvo para contigo empiece a afectar y a cambiar tu actitud hacia esa persona. Empieza a orar por ella. Y la próxima vez que la veas, acércate a ella, no le des la vuelta. Y dile solo lo que el Espíritu Santo te diga que le digas. Amén. Vamos a orar.